¿cierto? Especialmente en el mundo occidental. Hoy día en nuestros países todavía hay vestigios de fe, aunque Chile se ha vuelto un país humano del Antiguo Testamento. Que la Biblia que leyeron los apóstoles, por ejemplo, la abundancia de manuscritos que hay al alcance de hoy es incomparable en cuanto a cualquier otro documento histórico. No hay otro documento histórico que se compare a la abundancia de manuscritos que nosotros poseemos en cuanto a la Biblia. Más de 16,000 manuscritos. Antes que se inventara la imprenta. Tenemos los rollos del Mar Muerto que se descubrieron en el año 1948, que contienen libros del Antiguo Testamento que datan al siglo II antes de Cristo. Y uno de los rollos más completos es el rollo de Isaías. Y el rollo de Isaías que se encontró en aquellas cavernas de Qumran contiene, en comparación a lo que tú y yo tenemos, 99.95% de igualdad. Así que en 2000 años la Biblia no ha sido cambiada. Muchos creen de que, bueno, la Biblia que yo poseo es tan distinta a la Biblia que poseían los apóstoles. Eso no es verdad. El Antiguo Testamento es casi exactamente igual al Antiguo Testamento de Jesús. 99.95 es igual, podríamos decir. Y las diferencias son inocuas. La calidad de los manuscritos que poseemos manuscritos muy tempranos. Y la calidad de ellos son increíble. La Biblia también tenemos relatos independientes. Tenemos escritos que se escribieron 30, 40 años después de la muerte de los apóstoles y ellos citan partes del Nuevo Testamento y aquellas citas son exactamente lo que nosotros tenemos hoy. Así que nosotros podemos confiar que la Biblia es un documento confiable, es un documento histórico, es un documento en el cual nosotros podemos creer las cosas que la Biblia nos dice. Mira esta cita, escrita por un doctor. Dice, el Antiguo y el Nuevo Testamento hacen abundantes referencias a naciones, reyes, batallas, ciudades, montañas, ríos, edificios, tratados, costumbres, economía, política, fechas, etc. Debido a que las narrativas históricas de la Biblia son tan específicas, muchos de sus detalles están abiertos a la investigación arqueológica. Si bien no podemos decir que la arqueología demuestra la autoridad de la Biblia, es justo decir que la evidencia arqueológica ha proporcionado confirmación externa de cientos de declaraciones bíblicas. La alta crítica del siglo XIX hizo muchas afirmaciones perjudiciales que hubiesen derrocado por completo la integridad de la Biblia, pero la explosión del conocimiento arqueológico en el siglo XX revirtió casi todas estas afirmaciones. Arqueólogos destacados como William F. Albright, Nelson Blueck y G. Ernest Wright desarrollaron un gran respeto por la exactitud histórica de las Escrituras como resultado de su trabajo. La Biblia es un documento histórico exacto. Así que podemos confiar en la veracidad de la Biblia, podemos confiar que sus relatos son veraces, están incrustados en eventos históricos reales. Pero no vamos ahora a preguntarnos si es que el Jesús que aparece en la Biblia, hay evidencia histórica para nosotros corroborar lo que la Biblia dice. La evidencia que tenemos de Jesús en la Biblia son los relatos de testigos presenciales e independientes. Y mira lo que se nos dice de estos. Los relatos de testigos presenciales independientes en el Nuevo Testamento de la vida, muerte y resurrección de Cristo fueron escritos por personas que conocían íntimamente a Jesús. Pasaron 3 años y medio con él. Algunos de ellos fueron hermanos de Jesús. Vivieron 33 años con él.
Entre ellos estaba su madre, que sobrevivió la muerte de Jesús. Todos ellos conformaron los relatos que nosotros tenemos hoy como los evangelios. Y luego se nos dice, sus evangelios y epístolas revelan su integridad y completo compromiso con la verdad, y mantuvieron su testimonio incluso a través de la persecución y el martirio. De los 12 apóstoles, 11 murieron violentamente. Y ninguno de ellos cambió la historia de Jesús. Porque algunos dicen que bueno, Jesús murió y que bueno, Él fue enterrado pero nunca resucitó. Pero los apóstoles reclamaron, ellos proclamaron que el Jesús que ellos creían había resucitado de la tumba, y ellos estuvieron dispuestos a pagar con sus vidas por su testimonio. Amén. Y ninguno de ellos nunca cambió su testimonio. Así que eso es de valor. Eso muestra que lo que estos hombres decían es verdad, porque yo no he conocido a nadie en la historia que esté dispuesto a morir por lo que él cree que fue mentira, o lo que él sabe que fue mentira. Porque si ellos fabricaron la historia, entonces era mentira. ¿Quién está dispuesto a morir por una mentira? Hay evidencia externa en cuanto a Jesús. Hay varios autores no cristianos que escribieron acerca de Jesús. Mira, la historicidad de Jesucristo está bien establecida por fuentes romanas, griegas y judías tempranas. Y estos escritos extrabíblicos afirman los principales detalles del retrato del Señor en el Nuevo Testamento. El historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, hizo referencias específicas a Juan el Bautista, Jesucristo y Santiago en sus antigüedades de los judíos. En este trabajo, Josefo nos da muchos detalles de fondo sobre los Herodes, los saduceos y fariseos, los sumos sacerdotes como Anás y Caifás, y los emperadores romanos mencionados en los evangelios y el libro de Hechos. Así que Flavio Josefo, que es un historiador judío, confirma muchos de los detalles de los evangelios y el libro de Hechos. Luego la cita continúa diciendo, encontramos otra referencia secular temprana a Jesús en una carta escrita poco después del año 73 después de Cristo por un sirio encarcelado llamado Mara Bar Serapión. Esta carta a su hijo compara las muertes de Sócrates, Pitágoras y Cristo. A otros escritores del siglo primero y segundo que mencionan a Cristo incluyen a los historiadores romanos Cornelio Tácito en sus libros Anales y Suetonio en su libro Vida de Claudio y Vida de los Césares, el gobernador romano Plinio el joven en sus epístolas y el satírico griego Luciano. Todos ellos mencionan a Jesús. Sobre la muerte del peregrino, Jesús también se menciona varias veces en el Talmud judío. El Talmud judío son una colección de enseñanzas judías, y lo interesante en cuanto al Talmud es que ellos se burlan del nacimiento de Jesús, se burlan de sus enseñanzas, pero nunca niegan su existencia y tampoco niegan la realidad que Él resucitó de los muertos. Amén. ¿Por qué esto es importante? Porque hemos de considerar la realidad de que Jesús vivió en un contexto, y si Él no vivió y los apóstoles hubiesen enseñado de que hubo un Jesús, eso podría haber sido negado por todos los contemporáneos que rodeaban a los apóstoles. Si Jesús no hubiese resucitado de los muertos, los dirigentes judíos podrían haber caminado a la tumba donde Jesús fue enterrado, y podrían haber constatado ellos. No hay tradición judía que dice que Jesús no resucitó de los muertos. Lo que ellos enseñan es que el cuerpo fue robado.
Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos constatar sobre Jesús con la evidencia externa? Se informó que había nacido de una virgen pobre y que su padre era carpintero. ¿Dice la Biblia lo mismo? Claro. Era un maestro y sus discípulos transmitieron sus enseñanzas a otros. Él profetizó y realizó milagros. Era conocido por su sabiduría y su vida virtuosa. Esto es lo que dice de Jesús la evidencia externa, no la evidencia bíblica. Afirmaba ser Dios. Fue crucificado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio César en Judea. Que un terremoto y oscuridad acompañaron su muerte. Sus seguidores informaron que había resucitado de entre los muertos, se les había aparecido y les había mostrado las heridas en sus manos. Sus seguidores lo adoraban como a Dios. La creencia en Jesús causó disturbios con los judíos que llevaron al decreto de Claudio para que los judíos abandonaran Roma. Así que, ¿existió Jesús? ¿Sí o no? Amén. Claro que sí. ¿Hay evidencia histórica para la existencia de Jesús? ¿Sí o no? Claro que sí, pues. Ahora, una cosa es que Él existió. Eso no hay duda. La realidad es esta. Que no hay historiador serio que se atreva a dudar la existencia de Jesús. Aquellos que lo hacen en realidad son neófitos en cuanto a la historia. Jesús existió. Ahora tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo sabemos que las afirmaciones de Jesús son verdaderas? En otras palabras, ¿cómo sabemos que el Jesús que nosotros proclamamos realmente fue lo que Él dijo ser? Porque yo puedo decirles, yo soy Donald Trump, yo soy Superman, yo soy el hombre araña, yo puedo decir cualquier cosa, ¿no? Una cosa es afirmar algo, la otra es ser. Déjenme decirles una cosa: si Jesús no es quien Él afirmó ser, Jesús es el engaño más grande de la historia y es el mentiroso más grande de la historia. Porque Jesús afirmó, miren las afirmaciones de Jesús, que Él era Dios, que Él fue el creador, que Él era la fuente de la vida, que Él se hizo hombre, que Él era el Mesías y el Salvador del mundo. Esas no son afirmaciones pequeñitas, esas son afirmaciones increíbles, ¿no les parece? Y cuando una afirmación es tan grande, no hay terreno medio. Esa información es verdad o mentira. No puede ser mediana. Bueno, que Jesús era un buen hombre, pero estaba un poquito engañado. No, o Él era lo que dijo ser, o Él era el mentiroso más grande. ¿No les parece? Así que el hecho que Jesús haya existido históricamente no prueba que lo que Él afirmó es verdad. ¿Cómo podemos comprobar eso? Porque los ángeles dijeron, este mismo Jesús volverá del cielo. Pero ¿y qué en cuanto si Él fue un engaño? Fue un mentiroso. Entonces la historia de Jesús es mentira. ¿Cómo sabemos que las afirmaciones de Jesús son verdaderas? Vamos a ir entonces a ver qué fue lo que Jesús usó para apoyar sus afirmaciones. El día que Él resucitó se encontró con dos discípulos que iban camino de Emaús, ¿te acuerdas? Sí. Y luego aquella noche se encontró con los discípulos en el aposento alto y Jesús usó información para darle a los discípulos que es absolutamente importante nosotros reconocer. Miren, en Lucas 24 leemos que Jesús les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas
y que entrara en su gloria? ¿Qué les dice? Que todo lo que él había padecido en toda su vida ya había sido predecida por los profetas. Y miren lo que ahora el Señor Jesús hace. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró lo que de él decían. ¿Cuál fue el método que Jesús usó para probar que él era el Mesías? Las profecías. Miren, Jesús no le dice a los discípulos: crean en mí porque yo resucité, chiquillos. Era suficiente prueba, ¿no les parece? Ellos lo habían visto muerto y ahora estaba ante ellos el milagro más maravilloso. ¿Habrían creído ustedes en Jesús como el Mesías si lo hubieran visto vivo, sí o no? Pero es que el Señor no desea que creamos por milagros. El Señor desea que creamos por su palabra. Amén. Nuestra fe no debe estar fundada en lo milagroso. Yo he visto predicadores que hacen milagros increíbles. Se levantan la gente de las sillas de rueda, hablan en lenguas, hacen increíbles cosas. Pero la fe no debe estar fundada en milagros. La fe debe estar fundamentada en lo que la Biblia dice. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesús hace. El Señor Jesús, para probarle a los discípulos que el Mesías debía morir y que iba a resucitar, Él, ¿qué hace? Los lleva a las profecías del Antiguo Testamento. Entonces Jesús señaló las profecías de los profetas del Antiguo Testamento como prueba de la veracidad de sus afirmaciones. Cuando nosotros estudiamos las profecías del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías, encontramos que hay 300 grupos de profecías que predijeron todos los aspectos de la vida del Mesías. Todo. En otras palabras, el que decía ser el Mesías debía cumplir todas esas profecías. Era una prueba de ácido. ¿No te parece? Esta noche yo no tengo tiempo para mostrarte muchas de ellas. Te voy a mostrar dos. Te voy a mostrar una en realidad que se explaya y vamos a ver varios detalles en cuanto a ello. Pero estas profecías fueron dadas en un periodo de anticipación a 4.000 años antes que Jesús naciera, a 450 años. Ese es el periodo. Y están escritas en el Antiguo Testamento, tú puedes encontrarlas. Y son profecías fantásticas. La vida de Jesús se dividió en 3 grandes partes. Desde su nacimiento hasta su bautismo es la primera faceta de la vida de Jesús. Luego viene la vida de su ministerio y luego la vida de su muerte, entierro y resurrección. Esos son los 3 aspectos de la vida de Jesús. Y todo estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Mira, te voy a mencionar las profecías que profetizaban su vida temprana. Estaba profetizado que el Mesías nacería en Israel. Así que de todas las naciones del mundo, ¿dónde iba a nacer el Mesías? Israel. Así que si el Mesías, uno que se decía el Mesías, había nacido en el Líbano, no podía ser el Mesías, porque la profecía decía que ¿dónde iba a nacer? En Israel. Y luego decía que iba a nacer en la tierra de Judá. Chile tiene ¿cuántos distintos provincias? ¿Regiones? 16. Bueno, Israel tenía 12 regiones. Se las llamaba tribus. De todas las 12 tribus, Dios escogió que el Mesías nacería ¿dónde? En Judá. Así que si nacía en Efraín, no era el verdadero Mesías. Y de todos los pueblos y ciudades en Judá, el Mesías iba a nacer ¿dónde? En Belén. Así que si nacía en Jerusalén, no era el Mesías. Y de todas las familias de Belén, Dios escogió a la familia de David. Así que si nacía en la familia de Juan, no era el Mesías. ¿Te fijas cuán exacta es la profecía?
Yo le puedo mostrar todos esos versículos, pero no tengo el tiempo. Esta noche te mantendría mucho rato. Tengo otra presentación que no es parte de este programa, donde yo me explayo en estas profecías y las muestro. A esta noche te quiero mostrar solo dos. Su madre, de acuerdo a la profecía, sería una virgen. Y él nacería 30 años antes de su bautismo. Y en el año 3 antes de Cristo. Y al nacer habría una masacre de niños. Eso está todo escrito en el Antiguo Testamento. ¿Ocurrió en Jesús? ¿Sí o no? Claro, todo eso. Jesús nació en Israel, nació en Judá, nació en Belén, de la familia de David, tenía 30 años cuando se bautizó y su madre fue una virgen. Increíble, ¿no? Todo. Él sería ungido. Estas son las profecías mesiánicas de su vida anterior. ¿Qué año sería él ungido o bautizado? Bueno, la profecía nos indica que 483 años después que un mandato fue heredado para restaurar Jerusalén. Ya te muestro esa profecía. Después de eso, comenzaría su ministerio como el Mesías. Vamos a ver rápidamente esa profecía que se encuentra en las profecías del libro de Daniel, en el capítulo 9. Es una profecía que se llama las 70 semanas. Dice así, Daniel 9:25. A mí me gustaría que tú trajeras cuaderno y tomaras notas, porque te voy a estar dando mucha información en las noches que vienen, y tienes que recordarte, tienes que ir a casa a estudiar por ti mismo y ver si este colorín medio loco no te está enseñando falsedades, ¿no te parece? Porque después de todo, a los predicadores podemos ser un poquito locos. Entonces ustedes tienen que comprobar lo que les estamos diciendo. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, leamos todos juntos ahora, hasta el Mesías Cristo? Así que esta profecía nos está indicando el tiempo del Mesías. ¿Te fijas? Lo menciona directamente. ¿Sabes que esta profecía es tan increíble de que los judíos le han puesto una maldición para que no sea leída ni sea estudiada? Entonces dice, ¿qué nos dice la profecía? Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta, ese hasta es un periodo de tiempo, ¿no? El Mesías príncipe habrá, y ahora se nos da el periodo de tiempo, 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 más 62? 69. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Así que el Mesías va a morir, nos predice esa profecía, mas no por sí. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que tenemos, voy a abrigar un poquito porque puede ser que tengo un poquito, no tengo frío, pero voy a probar. Esto me va a hacer transpirar como chanchito, pero los chanchitos no transpiran, pero yo sí. Y luego se chanchito transpirando. Muy bien, tenemos entonces un periodo de ¿cuánto? 70 semanas. Así que pongamos ese periodo de 70 semanas y veamos las divisiones que el profeta nos da. Nos da 3 divisiones, ¿te fijaste? Hay un periodo de 7 semanas, hay un periodo de 62 semanas y luego hay un periodo de 1 semana. La profecía comienza con una orden para restaurar Jerusalén y termina cuando la profecía se acaba luego de 70 semanas. El Mesías tiene que aparecer luego de 69 semanas. Bueno, para comprender la profecía tenemos que hacer un poquito de investigación. El último periodo de la semana está dividido en 2 periodos pequeños, de media semana cada uno. ¿Qué es esto de semanas? Bueno, veamos lo que la Biblia nos enseña.
vamos a tener que entender un poquito del tiempo profético. Y aquí es donde a mí me hubiera gustado que tú tomaras notas. En la Biblia, cuando hablamos de profecías de tiempo, y eso es 70 semanas, especialmente en los libros de Daniel y Apocalipsis, el tiempo es simbólico. Mira lo que la Biblia nos enseña. Un día profético equivale a un año. ¿Y de dónde sacó esto usted, pastor? Dice. Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte. No lo tomes porque tú crees que yo sé. Bueno, déjame mostrarte la evidencia bíblica en Ezequiel 4:6. Y cumplidos estos, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho. El Señor, Dios le está dando una profecía de tiempo a Ezequiel. Y le dice, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá, ¿cuánto? 40 días. Y mira lo que él dice, día por año te lo he dado. Así que la profecía, un día equivale a ¿cuánto? Un año. Así que el día profético es el denominador común del tiempo profético. Tenemos que convertir todo tiempo profético ¿a qué? A días. Cuando tú ya tienes días, ya sabes que esos días equivalen ¿a qué? A años. Qué fácil, ¿no? ¿Lo entendiste, sí o no? Ya. Usualmente el que dice sí es que lo entendió, los otros se quedan callados porque no quieren tener vergüenza. Entonces, un día profético equivale a ¿qué? Un año. Una semana profética tiene 7 días, por lo tanto equivale a 7 años. 70 semanas proféticas equivale a ¿qué? A 490 años, porque 70 semanas, multiplícalo por 7 días, te da 490 días, por lo tanto es 490 años. Así que el tiempo de profecía de las 70 semanas son ¿qué? 490 años. Mira, 483 años antes que apareciera el Mesías, que fuera ungido, ya se había dicho la fecha de su aparecimiento. ¡Qué increíble! ¿No te parece? ¿No te parece? Yo quiero que estén aquí conmigo, porque no quiero que se vayan y yo quede hablando solo. Muy bien, entonces tenemos 7 semanas equivale a ¿qué? 49 años. 62 semanas equivale a 434 años. Y una semana, 7 años. 3 años, media semana son 3 años y medio. Y la otra media semana son 3 años y medio. Entonces, se fijan lo que hicimos. Tomamos el tiempo profético, simbólico, y lo convertimos a tiempo literal, para entender la profecía. Para entenderlas, hay que decodificar los símbolos. ¿Cómo hacemos eso? Investigamos la Biblia. No tomes lo que un predicador te dice. Tú vas, investigas la Biblia y encuentras las llavecitas de los símbolos y luego lo abres el símbolo y el símbolo llega a ser simbólico, literal. Y cuando es literal, puedes leer la profecía literalmente. El Señor la encodificó para que solo aquellos que aman las Escrituras y aman la verdad puedan encontrar la verdad. Amén. Qué lindo, ¿no? Te hago una pregunta, ¿amas la verdad? Amén. ¿A todo costo? Amén. ¿Estás dispuesto a pagar cualquier costo por la verdad? Amén. Dice el Señor Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No la tradición, no lo que profesores o pastores enseñen. ¿Qué es lo que me hace libre? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Así que la verdad es una revelación de Cristo Jesús. Por eso hemos de seguir la verdad. Porque mientras más verdad tenemos, más conocemos a Jesús. Muy bien, sigamos. Vamos investigando esto. ¿Cuándo comienza la profecía? Porque para ver cuándo se cumple el tiempo de la profecía, hemos de encontrar cuándo la profecía comienza. ¿Sabe? Pues se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahí está el evento cuando comienza la profecía.
La orden de reconstruir y restaurar Jerusalén se dio en el 7º año del reinado del rey Artajerjes. Hubieron 3 órdenes que se conocen. Una fue dada en el año 606 por Ciro, pero no era una orden para restaurar Jerusalén, era una orden para que los judíos volvieran y construyeran el templo. Luego vino la orden de Darío en el año 522, que ratificaba la orden de Ciro, así que no es la que se toma. Pero en el año 7º del reinado de Artajerjes, del imperio medo-persa, se dio, tú puedes leer la orden en el libro de Esdras, capítulo 7, y ahí Artajerjes permite que los judíos lleguen a ser nuevamente una nación, que reconstruyan la ciudad y que tengan autonomía. Así que esa es la orden que tomamos. ¿Y cuándo ocurrió? ¿En qué año fue? El año 7º del rey Artajerjes. ¿Y cuál es la próxima pregunta que tenemos que hacer? ¿Cuándo es el año 7º del rey Artajerjes? Cuando tú estudias, hace preguntas. Vamos a preguntarle a un historiador que es muy conocido, el señor Isaac Newton. A Isaac Newton lo conocemos porque él fue científico. ¿Qué descubrió Isaac Newton? La teoría de la gravedad. Muy bien. Pero ¿sabían ustedes que Isaac Newton era teólogo también? Y él era historiador. Y mira lo que nos dice en cuanto al 7º año de Artajerjes. Los años del reinado de Artajerjes se encuentran entre las fechas más fáciles de establecer de la historia. El canon de Ptolomeo, las olimpiadas griegas y las alusiones a la historia griega, a los asuntos persas, se combinan para colocar el 7º año de Artajerjes. ¿En qué año? En el año 457 antes de Cristo. Ahí comienza la profecía. Entonces ya encontramos el año cuando comienza la profecía. ¿El año? ¿Qué año? 457. Si le sumamos 49 años, nos lleva al año 408. Ese fue el periodo dado por Dios para la reconstrucción de Jerusalén. Pero si le añadimos otros 434 años, nos lleva hasta el año 27 después de Cristo. Yo tengo AB ahí porque eso es en inglés y se me olvidó traducirlo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué año tiene que aparecer el Mesías? ¿En qué año? Ya, pero ¿en qué año? ¿En qué año? Ahí pues, en el año 27 después de Cristo. Es la fecha cuando el Mesías tiene que ser ungido. Entonces vamos 483 años en total desde que se da la orden hasta que el Mesías es ungido. Veamos, sigamos viendo qué pasó el año 27. Lucas 3. ¿Apareció Jesús el año 27? Veamos. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Lucas era doctor, pero también era historiador. Y él nos da aquí una referencia cronológica, histórica. El año 15 del reinado de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Qué ocurrió en el año 15 del reinado de Tiberio César? Dios llama a Juan el Bautista para que comience a bautizar y a predicar. ¿Y qué ocurrió ese mismo año? Lucas 3:3. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento. Comenzó a llamar a la gente al arrepentimiento para la remisión de pecados. Miren lo que ocurre ese mismo año. Ya, el año 15 del reinado de Tiberio César, ¿qué año es? Es el año 27 de nuestra era. Interesante, ¿no? ¿Qué pasó ese año? Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, leámoslo juntos, también Jesús fue bautizado, y hablando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que el Señor Jesús fue bautizado y fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Saben ustedes lo que la palabra Mesías significa? Ungido.
Y mira lo que el apóstol Pablo, ¿en qué año fue bautizado y ungido Jesús? Ah, y cumplió la profecía. Ahí está, pues. Qué increíble, ¿no? ¿Cuántos años antes se había predicho este evento? 483. Y algunos dicen que la Biblia es mitos, que la Biblia es mentira. Aquí se encuentra una profecía que uno lo deja muy abierto. 483 años antes se predijo el año en el cual el Mesías iba a ser bautizado. Y el apóstol Pablo, hablando de aquello, dice: como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. ¿Fue ungido Jesús ese día? ¿Sí o no? Claro que sí. Y él comenzó, dejó de ser carpintero. Cuando él recibió el Espíritu Santo y fue bautizado, dejó de ser carpintero y se volvió en el sanador, en el predicador, en el libertador, en el salvador de la raza humana. ¿Ha pensado alguna vez qué lindo que el Dios del cielo vivió por casi 30 años de su vida como carpintero? ¿Hay algún carpintero entre nosotros? Y dos. Increíble, ¿no? Jesús no vivió como un doctor en teología. No vivió como científico, vivió como un simple carpintero. Qué lindo, ¿no? Qué ejemplo. Muy bien, así que cumple Jesús la profecía, ¿sí o no? Claro Amén. que sí. Así que, ¿dónde nació? Israel, Judea, Belén, de la familia de David, hijo de una virgen, las cumple todas. Bautizado y ungido exactamente cuando la profecía lo dice. Jesús fue ungido como el Mesías exactamente en el momento en que la profecía de Daniel lo dice. Vamos a ver las profecías de su vida ministerial. Él iba a tener un ministerio de compasión, sanación y proclamación del Evangelio, trayendo libertad a la humanidad. Eso estaba predicho en el libro de Isaías. Con detalle, con lujo de detalle. Sería traicionado por uno de sus amigos más cercanos y sería vendido por 30 piezas de plata. ¿Sabías que esa profecía de Zacarías fue escrito cientos años antes y ya se mencionaba que él sería vendido por 30 piezas de plata? También el dinero, dice el Zacarías, que sería arrojado al templo y se usaría para el alfarero. ¿Te acuerdas que se usó con el dinero que devolvió Judas? Se usó para comprar el campo del alfarero. ¿Te acuerdas? Exactamente, ya Zacarías lo había dicho. Él sería rechazado por todos, sería golpeado, azotado, esculpido y ridiculizado. Lee el Salmo 22, escrito 1000 años antes de la muerte de Jesús, y relata la muerte de Cristo como que estuviera ocurriendo ahí, pero se escribió 1000 años antes. El Salmo 22, incluso las palabras que Jesús iba a decir: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Están escritos. Su ministerio duraría 3 años y medio, su vida de ministerio. ¿Dónde saco eso? Bueno, está en la profecía de las 70 semanas. Se nos dice, vamos a mirar esta última semana en detalle, especialmente esos 3 años y medio. Se nos dice, mira, y no traduje eso, que luego del bautismo de Jesús, en el año 27, 3 años y medio más tarde, de acuerdo a la profecía, él sería muerto. ¿Te acuerdas lo que leímos? Mira, perdón. Sería él muerto entonces en el año 31, porque Cristo fue bautizado en el otoño del 27. Le añades 3 años y medio, te lleva a la primavera del año 31. Cuando uno lee la vida de Jesús, Cristo Jesús tuvo un ministerio de 3 años y medio. Él vivió a través de 4 Pascuas. Y murió en su última Pascua, como la Biblia lo había predicho. Jesús sirvió exactamente durante 3 años y medio. Mira, la profecía nos dice que sus manos y sus pies serían horadadas. 1000 años antes se escribió eso. Comenzaría la muerte de Cristo comenzaría a las 9 de la mañana, a la 3ª hora. Sería ridiculizado, sus enemigos lo rodearían, su ropa sería dividida y arrojada por lotes.
tendría sed, sus huesos serían dislocados, tomaría el lugar de los pecadores, recibiría todos los pecados de la humanidad y él gritaría: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso ya estaba todo escrito en el Antiguo Testamento. ¿Lo cumplió Jesús? Claro que sí. Tendría mucha sed y moriría en el año 31, en el primer mes judío, el día 14, durante la fiesta de la Pascua, en el día de preparación a las 3 de la tarde. Te lo muestro, veamos. ¿Cuál exacta es la profecía? El año, el mes, el día y la hora. Veamos. Mira, Daniel 9 nuevamente nos da el año. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué iba a hacer él cesar el sacrificio y la ofrenda? Porque él moriría. Los sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento tipificaban la muerte de Jesús, todos ellos. Y al morir él, cesaba la necesidad de que hubiesen sacrificios de animales. ¿Cuándo iba a ocurrir eso? En la mitad de los últimos 7 años, 3 años y medio después que él comenzara su ministerio, fue ungido. Así que ¿en qué año iba a ser el muerto? En el año 31 después de Cristo. ¿Ocurrió así? Claro que sí. Así que Daniel nos da el año. ¿Qué en cuanto a la fecha exacta? Isaías nos dice en el capítulo 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Cuál es el sacrificio que representa la muerte de Jesús sobre todo otro? El de un cordero y de una oveja. En el sistema judío habían varios sacrificios. Habían becerros, había carneros, habían ovejas, habían pájaros, aves, y también se podía otorgar sacrificio de harina y aceite. Todos ellos representaban a Cristo Jesús. Pero de acuerdo a Isaías, la muerte que representa a Cristo Jesús sobre todas las otras es la muerte de ¿cuál animal? El cordero o la oveja. Había una fiesta judía. Una fiesta judía en la cual específicamente se sacrificaba un cordero de un año. ¿Cuál era la fiesta de ella? Era la Pascua. La fiesta de la Pascua representaba específicamente la muerte de Jesús. Y la fiesta de la Pascua simbolizaba el principio del plan de la redención. Había 7 fiestas. Y las fiestas son profecías que predicen el plan de la redención desde su inicio hasta su fin. Todos los grandes hitos del plan de la redención estaban predichos por aquellas fiestas maravillosas. Y aquella primera fiesta, la fiesta de la Pascua, era el sacrificio de un cordero. ¿Cuándo ocurría la fiesta de la Pascua? Mira, aquí está Levíticos 23:5. En el mes, leámoslo, en el mes primero, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, ahí está la hora, Pascua es de Jehová. Así que ya tenemos el año. ¿Cuál es el año? 31. ¿Qué mes? El mes primero, el mes judío, no nuestro primer mes de enero. El primer mes judío cae entre marzo y abril. El mes primero, ¿qué día? 14. ¿A qué hora? Entre las 2 tardes. ¿Qué es eso de las 2 tardes? Bueno, veamos pues. Entre las 2 tardes, los judíos contaban la primera tarde a las 12 del día, la hora sexta, porque ahí era cuando el sol llegaba a su ápice y comenzaba a ponerse, la primera tarde. Y la segunda tarde
era a las 6 o la hora 12ª, porque ahí era cuando se ponía el sol. Ellos viven en un área del mundo donde el sol siempre se levanta a la misma hora y siempre se pone a la misma hora. Entonces, entre las 2 tardes, ¿qué hora es? Las 3, pues, la hora novena. ¿Murió Jesús a la hora novena? Exactamente a la hora novena, Él dio su espíritu. A la hora novena, Cristo Jesús murió. ¿Cuántos años antes fue escrito esto? 1500 años antes. Y la fiesta de la Pascua era siempre celebrada antes de un sábado. Podía ser cualquier día de la semana en un sábado ceremonial. Caía cualquier día de la semana en sábado. Así que el día anterior siempre era un día de preparación. Así que ¿qué día iba a morir Jesús? Iba a morir un viernes antes del sábado. Y el sábado iba a estar en la tumba. Ya estaba predicho todo. ¿Cuál exacta es la profecía? Y más aún. En el sistema judío habían 2 sacrificios diarios, incluso en el día de la Pascua. Y era el sacrificio de un cordero. Se sacrificaba el primer cordero a las 9 de la mañana. Y el último cordero se lo sacrificaba a las 3 de la tarde. Todos los días del año, también en la Pascua. Así que, ¿a qué hora comenzaría la muerte de Jesús? A las 9 de la mañana. ¿Fue Cristo crucificado a la 3ª hora? ¿Sí o no? Claro que sí. Increíble. No hay en la Biblia no hay nada al azar. Estas cosas dan prueba que la Biblia es la palabra de Dios y que Cristo es el verdadero Mesías, que todas sus afirmaciones son correctas, son verdad. Él no es un chasco, Él no es un impostor. Jesús es quien dijo ser. Amén. Amén. Claro que sí. La Biblia nos dice que sería enterrado y estaría en la tumba el sábado. Él resucitaría el 3er día, el día después del sábado. ¿Fue así o no? Claro. Finalmente Él ascendería al cielo y se sentaría a la derecha de Dios. Esto yo no lo estoy leyendo del Nuevo Testamento. Esto yo te estoy mostrando las profecías del Antiguo Testamento. Todo lo que te he mostrado. Y hay muchas más. Son 300 grupos de aquellas profecías, cientos de profecías que estaban escritas y Jesús las cumplió absolutamente todas. Todas. Jesús lo cumplió todo. Pero hay una evidencia que es fantástica. ¿Te acuerdas lo que los ángeles dijeron? Este mismo Jesús. La Biblia nos muestra ampliamente que Jesús es el verdadero Mesías, Él es el Salvador del mundo. Pero queridos amigos, la identidad de Cristo está atada al cumplimiento de aquellas profecías. Mira, ¿quién era realmente Él? El Antiguo Testamento nos dice, porque un niño nos es nacido. ¿Y quién era ese niño? Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Por eso Jesús dijo que Él era el Dios del cielo. Y en 1 Timoteo nos dice el apóstol Pablo que el Dios del cielo fue manifestado en carne. Eso es lo que hace la fe cristiana, nuestra fe tan poderosa, porque nosotros no confiamos en un Buda, nosotros no confiamos en un Mohammed, nosotros confiamos en Cristo Jesús. ¿Y quién es Él? El Dios encarnado, el Hijo de Dios que llegó a ser uno con nosotros. Juan capítulo 1, nuevamente en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí se lo presenta a Él como el creador de todas las cosas y el dador de la vida. Y luego Juan nos dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Dios del cielo vino a morar con nosotros. Se hizo uno con nosotros, el pecado nos separó de Dios. En Cristo Jesús la humanidad ha sido reunida con Dios. Hemos llegado a ser uno con el Dios del cielo. La historia es maravillosa, no hay otra historia. Satanás trata de cubrir esta
historia tan maravillosa con la idea de superhéroes y todo eso. No hay otra historia que sea tan maravillosa como la historia de Jesús. Amén. El Dios del cielo estuvo dispuesto a abandonarlo todo y arriesgarlo todo, ir hasta la cruz y morir por nosotros para darnos la oportunidad de ser salvos. Amén. ¿No debiera eso llevarnos a amar a Dios? ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús le preguntó a sus apóstoles, ¿quién dicen ellos que yo soy? Y le dijeron, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta. Y luego él le dice, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Recuerdan la respuesta de Pedro? Le dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué respondió Jesús? Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Jesús es el Cristo. La palabra Cristo es el griego para el Mesías. Así que, ¿cuál es la identidad de Jesús? Jesús es el Dios eterno que se convirtió en un ser humano, el Creador, la fuente de la vida. Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Sí, querido amigo, Jesús, cuando José, el ángel le reveló que María estaba embarazada, el ángel le dijo, mire, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que, ¿quién es Jesús? Él es el Salvador. Amén. No hay otro Salvador. No hay nadie más que te pueda sanar. Hay un solo camino para ser salvos y su nombre es Cristo Jesús. El gran Mesías, el enviado de Dios, el Dios que se volvió humano para poder darle una segunda chance a la raza humana, a ti, querido amigo. Si Jesús no hubiese tomado su paso, tú estarías perdido eternamente sin esperanza. Es gracias a Jesús que tenemos hoy la esperanza de la segunda venida de Cristo. La prueba de todas las aserciones de Cristo Jesús es que aunque Él murió rechazado como un convicto, como un malhechor, cargado de nuestras culpas, y murió la segunda muerte, totalmente abandonado y separado de Dios, Cristo Jesús conquistó la muerte. Y Él resucitó. ¿Sabes tú que la tumba vacía es un evento histórico? Que hoy en día no hay historiador serio que se atreva a desafiar la evidencia por la tumba vacía. Déjame leerte esta cita. Debido a la fuerte evidencia de la tumba vacía, los estudiosos más recientes no lo niegan. D.H. Van Dalen ha dicho, es extremadamente difícil objetar la tumba vacía por motivos históricos. Aquellos que la niegan lo hacen sobre la base de suposiciones teológicas o filosóficas. Jacob Kremer, que se ha especializado en el estudio de la resurrección y es un crítico del Nuevo Testamento, ha dicho, con mucho la mayoría de los exegetos se aferran firmemente a la fiabilidad de las declaraciones bíblicas sobre la tumba vacía y enumeran a 28 eruditos para respaldar su fantástica afirmación. Amén. Así que sí, la tumba vacía es prueba de que tenemos un Salvador que vive. Amén. Y que ascendió al cielo y que ministra por nosotros cada segundo de tu vida para que tú puedas ser salvo. Amén. Cristo murió, pero Él no está en aquella cruz crucificado como Buda está en una tumba y sabemos dónde Él está, ni como Mohammed sabemos dónde está su tumba. La tumba de Cristo está vacía. ¿Por qué? Porque el Salvador nuestro vive. Amén. 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 Él vive. ¿Y para qué vive? Para nuestra salvación. Para que tú puedas ser salvo. Para que tus pecados puedan ser perdonados. Para que tú puedas ser limpio. ¿Qué explicación entonces ofrecen los críticos? Podrías preguntarte.
Craig nos dice que son autoconfesos sin ninguna explicación que ofrecer. Simplemente no hay una explicación natural plausible hoy en día para explicar que la tumba de Jesús está vacía. Si negamos la resurrección de Jesús, nos quedamos con un misterio inexplicable. La resurrección de Jesús no es solo la mejor explicación para la tumba vacía, es la única explicación. Amén. Una linda cita, ¿no? Así que nuestra fe, querido amigo, está fundado en la verdad. Este mismo Jesús. Sí, el Jesús que nació de María. El Jesús que era hijo de José y vivió como carpintero. El Jesús que fue el sanador, el que abría los ojos, el que predicaba libertad, el que levantaba a los muertos. El Jesús que murió en la cruz y resucitó en el tercer día. El Jesús que vive en los cielos por ti. Ese Jesús es el que viene y viene a buscarte a ti. Amén. Amén. Así que tenemos una fe fundada en lo correcto, pero la pregunta no es si Jesús es verdad o no. La pregunta que debemos hacernos es: cuando Cristo venga, ¿estarás listo? ¿Estás listo? Si hoy fuera la última noche y fueses tú a escribir tu eterno destino, si hoy cerraras los ojos para no abrirlos más hasta el día de la resurrección, ¿estás listo? ¿Estás listo para sellar tu destino? Es una pregunta que debemos hacernos. Corremos de aquí para allá. Nuestra mente está constantemente bombardeada. No tenemos tiempo de pensar. Es en lugares como estos que el Señor nos hace pensar. ¿Cómo has vivido tu vida? ¿Están tus pecados perdonados? ¿Te has encontrado con tu Señor, con tu Dios? ¿Has aceptado a Jesús como tu Salvador? ¿Le has entregado tu vida? ¿Han sido tus pecados limpios? ¿Has nacido nuevamente? ¿Has hecho un pacto de vida con tu Dios, con Cristo? Vives para Él. Y si Cristo viniera esta noche, ¿estás seguro que te vas con Él? Si el Señor te llamara al descanso, ¿cuáles son los pesos que acarreas sobre tus hombros? Te hago una pregunta. ¿Tienes relaciones rotas? Hay gente a la cual odias. Hay personas que no has perdonado. O hay personas que no le has pedido perdón. Señor Jesús dice: si eso es, somos culpables de la violación del sexto mandamiento. ¿Qué pecados te pesan del cuello que no has obtenido libertad? Pues el Señor vino a libertar a los cautivos, cautivos del pecado. Amén. Amén. Entonces esto tenemos que preguntarnos, tenemos que enfrentar nuestra eternidad cara a cara. No podemos vivir engañados. No porque vayas a una iglesia eres salvo. No, la iglesia no te salva. Es Cristo Jesús el que te salva. Y es una vida de relación íntima con Él, en la cual tú has entregado todo a Cristo para que Él te salve. Eso es lo que salva. No una experiencia simplemente con la iglesia. Te hago nuevamente la pregunta: si hoy fuera tu última noche, ¿estás listo? Veníamos para acá, escuchamos que la hermana de una buena amiga nuestra fue a hacerse un tratamiento de quiropráctico, se sintió mal, se fue al hospital, tenía un coágulo, no salió más del hospital. Selló su vida, se acabó para ella. Mi pregunta inmediatamente en mi mente fue: ¿estaba lista? ¿Confrontó su muerte con Jesús? Yo te hago la misma pregunta a ti que yo me hago a mí cada día. Jesús te dice: no importa cuán profundo has caído, no importa cuán oscuros tus pecados, tienes un Salvador. Él ya murió por ti. Él ya abrió la puerta de la salvación. Él ya derramó su sangre. Y hoy vive para que tú seas salvo. Amén. Así que no dejes que Satanás te suspire en el oído que eres hipócrita, malo, que nunca lo alcanzarás, que Dios no te perdonará. Entonces, olvídate de eso. Arregla tu camino. Ten tus cuentas diarias con Dios listas. Amén. Porque no sabemos. El Señor Jesús puede demorarse un tiempo, pero para mí puede que se acabe mi vida hoy. Y hoy yo he de estar listo. Amén. Si esta noche quieres decirle al Señor: Señor, yo hoy quiero estar listo.
Si hay alguien aquí que tú tienes que pedirle perdón, si hay alguien en el pueblo que tienes que pedirle perdón, si hay alguien en tu vida que tienes que pedirle perdón, no lo dejes para mañana. Llama al teléfono, pide perdón, arréglate. Perdona a los que te han dañado, aunque no te hayan pedido perdón. Perdónanos, dile al Señor, yo los perdono, escríbeles una carta, llámalos, dile yo te perdono, no quiero tener cuentas malas. Quiero estar bien con mi Dios y entre nosotros. El tiempo es demasiado efímero, nuestra vida es demasiado efímera para jugarnos como que viviéramos toda la vida que tenemos comprada. La vida no está comprada. ¿No te parece? Muy bien. Si esta noche le quieres decir al Señor, Señor, yo necesito ayuda de ti. Necesito ayuda de ti para que tú ayudes a vencer estas cosas que me están destruyendo. Te necesito, Señor, en mi vida. Si ese eres tú, si deseas dejarle tus pecados a Cristo, esta noche te podrías poner de pie donde estás, para pedirle que Él sea tu Salvador, para pedirle que Él te libre, que te dé la fortaleza de arreglar tus cuentas. Que mañana todos vengamos de vuelta sabiendo de que, bueno, yo me puedo morir y estoy contento. Yo esa es la manera que vivo. Si yo me muero esta noche, yo estoy contento. Yo sé que tengo mis cuentas todas saldadas. No odio a nadie, nadie me odia a mí, que yo sepa. Y todos mis pecados están confesados. Jesús es mi seguridad. En Él está mi vida. Oremos. Querido Señor, gracias por la evidencia maravillosa que tu palabra presenta. Realmente es evidencia que nos ayuda no tan solo a creer que Cristo es todo lo que Él afirmó, sino que tu palabra es todo lo que afirmas. Realmente la Biblia es maravillosa. Y nos ponemos de pie, Padre, porque tantos de nosotros vivimos nuestra vida como que la fuéramos a vivir 40 años, 50, 60, 80, porque estaremos vivos cuando Cristo venga. Pero puede que esta noche sea nuestra última noche. No sabemos, Señor. Y nos ponemos ante ti para pedirte que nos limpies de pecado. Para que Jesús llene nuestro corazón y Él sea nuestro Salvador. Para que, Padre, por fe nos aferremos a los méritos de Jesús y no a los nuestros. Para que, Señor, nos des tu amor y podamos amar a nuestros enemigos, a los que nos han hecho daño. Y que nos des la valentía para ir a arreglar las cuentas con aquellos que nosotros le hemos hecho daño. Que pidamos perdón, Señor, que saldemos nuestras deudas, que miremos a todos en el rostro sabiendo que les amamos y no tenemos odio. Que seamos verdaderos hijos tuyos, Señor. Que vivamos nuestra vida diariamente como que fuera nuestro último día, sabiendo que podemos mirar en los ojos a Jesús cuando venga. No porque nosotros somos buenos, sino porque nos hemos aferrado al que es totalmente bueno. Y Él es nuestra garantía, Él es nuestra vida, Él es nuestra salvación. A Él lo amamos y a Él le hemos entregado todo lo que somos para que nos salve. Y creemos de corazón que así como el ladrón en la cruz fue salvo por Cristo, nosotros también lo seremos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.